Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estamos aquí en un nuevo consultorio, un nuevo vídeo y vamos a hablar de estrategia. De estrategia, pero relacionada con la nutrición y la alimentación. ¿Cómo lo hago yo para en mis carreras, entrenamientos, competiciones, tomarme los hidratos, beber agua en carrera? Es decir, muchas veces cuando vamos a una competición, cuando nos metemos ya de lleno en la competición, pues tenemos gente detrás, gente delante, estamos luchando en alguna posición, viene una zona técnica, ahora viene una bajada y nunca encontramos el momento ideal para beber. Pues bien, en el vídeo de hoy os voy a dar algunos consejos, algunos trucos para que encontréis o veáis cómo lo suelo hacer yo el tema de la alimentación y de la hidratación en carrera. La pregunta viene de Miguel Tejeda, que aprovecho para explicar que es miembro del canal. Ya sabéis que os podéis hacer miembros del canal desde 2 euros, 5 euros, dependiendo de la categoría. Colaboráis conmigo y con el canal y yo, como agradecimiento, os respondo a vuestros comentarios en vídeo o en texto de manera preferente. Así que si queréis colaborar con el canal, simplemente aquí abajo tenéis que uniros. Y ahora vamos con la pregunta de Miguel Tejeda. Mucho calor por allí. Juanma, ¿utilizas alguna estrategia para saber cuándo tomar hidratos o isotónico o agua? En cuanto a si es mejor tomarlo en subida, bajando o algún tramo de las carreras. Bueno, Miguel, te explico. Como bien dices, siempre dependiendo del tipo de carrera, de prueba y sobre todo de la situación de carrera, lo suelo tomar en un momento o en otro. Y te voy a poner y te lo voy a explicar con diferentes ejemplos. Lo primero que tenemos que aclarar es que siempre intento beber 1 litro a la hora, que suele ser beberme 2 botellines, y luego tomar 80 gramos de hidratos de carbono a la hora. Normalmente, o últimamente mejor dicho, lo suelo hacer gel y barrita. Suelen ser 80 gramos de hidratos de carbono, un botellín suelen ser 80 gramos de hidratos de carbono, o hay en ocasiones que dependiendo de la carrera o la estrategia, pues a lo mejor me tomo durante una hora a lo mejor 120 gramos de hidratos de carbono y luego durante la siguiente hora simplemente me tomo un gel. El caso es que siempre durante la prueba me salen 80 gramos de hidratos de carbono de media. Ahora bien, como bien he dicho, las diferentes estrategias que suelo hacer dependen mucho. Siempre me gusta más comer, si puede ser preferiblemente en zonas llanas o en subidas suaves. ¿Cuáles serían las zonas llanas? Pues en las zonas en las que se puede correr, no hay ni subida ni pendiente muy agresiva y ahí te puedes relajar un poquito a la hora de tomarte un gel, sacarte una barrita, beberte un botellín. Puedes correr, no hay peligro tampoco de caída, intentar que no sean zonas técnicas, pero siempre en todas las carreras hay alguna zona llana. A lo mejor cuando bajas de una colina y subes la siguiente, pues siempre hay unos metros, 1 kilómetro, un poquito más llano. Cuando coronas, pues a veces también hay una zona que vas por la cresta un poquito más llana. Pues en esos momentos suelen ser ideales, ya que no son peligrosos y como vienes o vas a afrontar una subida, suelen ser momentos relajados de la prueba. Otro momento que también me gusta es cuando las subidas son de caminar, no son muy técnicas y no necesito a lo mejor los bastones. Pues suele ser el principio de una subida o ya el final de una subida. ¿Por qué suelo hacerlo al principio o al final? Si lo hago al principio es porque a lo mejor vengo de un ritmo muy fuerte de la bajada o del llano y antes de afrontar la subida pues camino 100, 150 metros mientras que me como la barrita o el gel y luego ya hago toda la subida a tope. Si lo hago al final pues sería parecido, a lo mejor he hecho toda la subida muy fuerte, vamos a afrontar ya la bajada porque viene la bajada muy seguida y aprovecho los últimos 100 metros de subida para tomarme el botellín, tomarme el gel, tomarme la barrita y bajar corriendo. También depende mucho si tienes a un corredor o no delante. ¿Por qué? Porque si te estás jugando a lo mejor una posición
el podium, un top 10 y tienes a un corredor delante, en estas situaciones siempre es un poquito más difícil cuando te lo tomas. Pero lo mismo, aprovecho momentos más fáciles o menos técnicos para recuperar un poco, tomarme el gel, la barrita o la bebida y que evitar que el corredor se me vaya lo máximo posible. Si tú te pones, por ejemplo, en una zona menos técnica, en una zona llana y te tomas un gel o una barrita, tú puedes ver que el corredor se te puede ir un poco. En cambio, si es una zona de subida muy técnica o una bajada muy técnica y te pones a tomarte un gel o una barrita, sí que te vas a dar cuenta que se te escapa muchísimo más. Entonces no va a ser lo mismo un minuto o 30 segundos en llano, que tú puedes seguir corriendo y no pierdes casi tiempo, que a lo mejor en una bajada técnica o en una subida técnica, que si te paras 30 segundos, 40 segundos, el corredor se te va a ir mucho más. ¿Por qué? Y el ejemplo es súper sencillo. Si tú te pones a correr en llano, vais a un ritmo de 5, 4.30 al kilómetro y bajas 30 segundos el kilómetro, pues a lo mejor tú te pones durante medio kilómetro a 5 y ves que el corredor te ha sacado 15 segundos. En cambio, si tú estás en una bajada y bajas el ritmo de ir a 5 a ir a 6, 7 minutos el kilómetro porque estás tomándote un gel o una barrita, pues se te van 30, 40 segundos, que luego es mucho más difícil de recuperar o tienes que arriesgar mucho en la bajada. Y lo mismo en la subida. Si tú vas a una subida con los bastones a un ritmo de 10, 12 minutos el kilómetro y sueltas los bastones para sacarte el botellín, tomarte el gel, la barrita, pues a lo mejor pierdes 2, 3 minutos por kilómetro de velocidad de subida. Y eso luego recuperarlo cuesta mucho. Por eso siempre intento, cuando me tomo los geles o barritas, que sean zonas menos técnicas donde menos tiempo pierda. Y esas suelen ser las zonas de llano, ahí no es tan importante porque vas a seguir trotando, o el principio o final de las subidas siempre que no sean muy técnicas. Bajando, pues bajando no recomiendo, a no ser que controléis mucho o lo tengáis muy preparado, el tema de la hidratación o la alimentación, porque un despiste sacándote el botellín, sacándote la barrita que no tienes en las manos, es muy fácil tropezarte, que se te enganchen los bastones y caerte. También es súper importante cómo lo hacéis el tema de la alimentación e hidratación. Otro consejo o un buen consejo sería, si os tomáis gel, barritas o alimentos sólidos, aprovechar y hacerlo en los avituallamientos, o un poquito antes o un poquito después. En algunas carreras, sobre todo en carreras de ultra, llego al avituallamiento y los 100 metros antes del avituallamiento, pues voy caminando, me como la barrita, me como el gel y cuando llego al avituallamiento simplemente recargo el agua y me voy, porque he comido antes. Y lo mismo si lo hago al revés. Llego al avituallamiento, cargo agua, me cojo lo que necesite del avituallamiento o que lleve yo encima o de la asistencia, pues mi gel, mi barrita, y salgo 100 metros, 150 metros del avituallamiento caminando y me lo voy comiendo. En estos momentos, en los del avituallamiento serían como los más reales. ¿Por qué? Porque si tú vas con un corredor pegado por delante o por detrás, si tú llegas al avituallamiento y vas comiendo, a lo mejor el corredor que viene por detrás te alcanza. Pero como tú, cuando llegas al avituallamiento, simplemente cargas agua y sales tú por delante. Y lo mismo al revés. Si tú tienes un corredor que va por delante o que justamente llegáis al avituallamiento juntos, tú sales del avituallamiento un poquito antes, vas comiendo, vas bebiendo y enseguida te das cuenta que al minuto o 2 minutos el corredor con el que ibas te termina cogiendo. Y son los momentos en los que suelo practicar más el tema de la alimentación y la hidratación. Luego ya os digo que cada carrera es diferente. Si es una carrera como el UTMB, que suelen ser sendas o caminos poco técnicos, pues en cualquier momento de la subida o de la bajada, pues puedes aprovechar y tomarte en un falso llano, sacas el gel o saco la barrita, me lo tomo y sigo. ¿Por qué? Porque las subidas del Mont Blanc, la primera subida creo que son 10 kilómetros con 1500 positivos. Ahí, pues normalmente el ritmo de la primera subida suele ser más tranquilo. Llegas a la cima en 1 hora y pico, hora y 20, hora y media, creo recordar,
Y ahí ya me he tomado los 2 botellines con los que salgo y seguramente un gel o una barrita. Pues aprovecho en cualquier momento de la subida un pequeño tapón, una zona un poquito más técnica, saco el botellín, me lo bebo como ya sabéis, prácticamente de un trago y sigo. No es tan importante el tema de la hidratación y la alimentación cuanto más larga es la distancia, es decir, al final en un ultra, una maratón, una carrera de larga distancia, no va a ser tan importante que te pares a caminar o aflojes el ritmo para tomarte un gel, una barrita o la bebida, como que en una carrera de 10 kilómetros o media maratón, que los ritmos son mucho más rápidos y se nota mucho más. Y eso es un poco lo que tenéis que planificar. Yo ya os digo que más o menos, como me tomo los 2 botellines o gel o barrita a la hora, que suelen ser 80 gramos de hidrato de carbono, pues siempre, una vez que empieza la hora, imaginémonos, ha pasado la primera hora de carrera. Yo, entre la primera y la segunda hora, si me lo puedo tomar al principio o en los primeros momentos o huecos que encuentre, va a ser mucho mejor. Si me lo tomo a lo mejor en los primeros 15-20 minutos, pues luego puedo estar 40 minutos en los que solo necesito beber agua. Cuando pasa la siguiente hora, pues lo mismo. Y siempre intento que por hora, dependiendo de la carrera, tomarme los 80 gramos y el litro de agua. Hay veces que viene muy seguido, hay veces que lo separo un poco más, pero si eso lo entrenáis en los entrenamientos, como expliqué el otro día con los del grupo de Green Power, que me bebí o me bebo muchas veces un litro, litro y medio de golpe, al final si luego en una carrera, por el motivo que sea, has hecho una subida, una bajada súper larga en la que ibas siguiendo a uno y no te podías despistar ni 2 minutos, pues ni 30 segundos, pues simplemente cuando llegas al avituallamiento te lo tomas con un poquito más de calma y bebes o recuperas o comes y recuperas lo que no has hecho en toda la bajada. Y así poquito a poco pues vas haciendo cada uno su propia estrategia. Yo al final, como he explicado muchas veces, llevo ya 6, 7, 8 años entrenando el tema de la alimentación, de la hidratación y prácticamente combino, como veis en el canal, muchísimas marcas, muchísimos productos con hidratación, con cosas sólidas, con geles y prácticamente nunca me sienta nada mal. Es cierto que hay veces que me cuesta comer más, comer menos, dependiendo de la temperatura, del frío y demás, pero en un principio siempre intento respetar la cantidad de hidratos de carbono y las veces que hemos petado en carrera no ha sido por falta de energía, ha sido pues por molestias, alguna caída, dolor, pero no ha sido porque me haya pegado una pájara o cosas así. Así que, Miguel, te aconsejo que lo vayas entrenando y como siempre, y como ya recordamos que eres miembro del canal, si tienes cualquier duda me lo dejas aquí abajo y en cuanto pueda te la respondo. Así que, un saludo y hasta el próximo vídeo. Y acordaros de haceros miembros del canal, que así colaboréis conmigo y con el canal y prácticamente seguimos creciendo juntos. Vale, hasta luego.